comenzar este capítulo, y estos primeros 4 versículos, una de las porciones más difíciles o que tiende a confundir a muchas personas que se encuentran, no digo solamente en Hebreos, pero en la Biblia entera. ¿Okay? Así que vamos a abrir el capítulo 2 y vamos a siempre a confiar de que el Señor es el que nos ayuda a la hora de estudiar su palabra. No queremos nunca interpretarla de manera privada, sino confiar en la guía del Espíritu Santo y basarnos no solamente en lo que dice un solo versículo. Nosotros sabemos que todo tiene que ser aprobado y probado por todo el contenido de la Biblia entera, porque es la manera en que Dios da su revelación. Y aquí tenemos la primera exhortación en Hebreos, después de haber exaltado la supremacía de Cristo sobre los ángeles. En el capítulo 1 vamos a encontrar la primera exhortación, y tiene mucho que ver entre la relación que hay entre el Evangelio y la ley. Así que vamos a leer estos 4 versículos, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar en esta noche. Por tanto, cuando decimos por tanto, ve, ahí comienza diciendo que por tanto ¿de qué? Por tanto de lo que se acaba de hablar de Jesucristo. Porque eso fue lo que él escribió en el capítulo 1. Todo lo que habló de Jesucristo, ¿verdad? ¿Se recuerdan un poco de lo que se habló de Jesucristo? Que Él es la final revelación, que Él es supremo por sobre todas las cosas, especialmente sobre los ángeles. O sea, después de haber exaltado a Cristo al lugar que Él lo pone, teniendo eso en mente, es que dice por tanto. Y ahora después de por tanto dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Te ve lo difícil del pasaje? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Precisamente por lo que acaba de decir aquí es que se ha enfatizado la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Cuando habla aquí, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o la palabra dicha. ¿A qué se está refiriendo? Ahí se está refiriendo a la antigua revelación, o sea, a la ley del Sinaí, a la ley mosaica que fue comunicada por medio de intermediarios angélicos. O sea, no les puedo decir cómo, pero sí es cierto que no solamente en el judaísmo siempre se sostuvo que habían sido los ángeles quienes habían entregado la ley, pero la misma palabra lo dice. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 7, 53. Hechos, capítulo 7, 53. Se vuelve a mencionar esto. Hechos 7, 53. Pero digo, no me pregunten cómo, pero basta que la Biblia dice que los ángeles participaron a la hora de entregar esa ley, eso que habían oído, la palabra dicha. Es a lo que se está refiriendo, es a la ley de Moisés, ¿okay? A la ley dada en el Sinaí. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y otros pasajes más que vamos a ver a continuación, donde menciona la participación de los ángeles en la entrega de la ley. Porque ya de paso, a pesar de que los ángeles entregaron la ley, sabemos que Cristo es mayor que los ángeles, porque Él es la revelación final. Y fue por Jesucristo quien fue entregada esta revelación. Por tanto, si Jesucristo es la final revelación, y cuando hablamos de Jesucristo es todo lo que tenga que ver
con el Evangelio, ¿okay? Quiere decir que el Evangelio demanda del ser humano una seria atención, y es lo que va a tratar de hacer aquí el autor de Hebreo, exhortarnos a no tomar a la ligera las verdades, las enseñanzas del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tomar a la ligera las enseñanzas del Evangelio? Porque aquí estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. Pero no de vida o muerte del cuerpo, de vida o muerte del alma. Entonces por eso hay que tomarle todavía más interés. Tiene, sabemos que es el Evangelio, primeramente doctrinas que creer. ¿Okay? Doctrinas que creer están compuestas en el Evangelio. El Evangelio tiene sus doctrinas, hermanos. Nosotros no solamente estamos para creerlas, estamos para comprobarlas con la Biblia, estamos para vivir a través de ellas y dejar que ellas vayan ayudándonos a prácticamente arreglando nuestras vidas. Eso no solamente contiene doctrinas que creer, sino preceptos que observar. Doctrinas y preceptos que observar. Hoy vamos a hablar de una de las doctrinas más importantes de la Biblia. Pero siempre tengamos en mente que con el Evangelio el Señor, cuando decimos preceptos que tenemos que guardar, es que hay leyes, normas, reglas, principios, como usted le quiera llamar, que Dios pide que nosotros llevemos a cabo como cristianos en nuestra vida de guardar. Hermanos, todo eso, tanto las doctrinas como los preceptos, forman la revelación final que tenemos en Jesucristo, lo cual es el Evangelio, y estas van a servir como un mapa para viajar, así como nosotros nos gusta, especialmente aquí en Cape Coral, donde se atraviesan tantos canales. Qué importante es nosotros que salimos a evangelizar los martes, siempre llevar un mapa en la mano. Porque cuando llevamos un mapa en la mano, vamos con seguridad. Nos va guiando y son bastante buenos los mapas que encontramos aquí y las direcciones que nos dan. Bueno, las doctrinas del Evangelio y los preceptos del Evangelio van a servir como un mapa en nuestras vidas. O sea, nos van a ayudar a viajar. El tiempo que nos queda, desde el momento que nos convertimos al momento que el Señor venga por nosotros, van a ser de mucha guía. Ahora, la parte que quiero que enfaticemos en esta noche es esta, cuando dice que atendamos diligentemente a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos es la frase que requiere mucha atención, porque no podemos malinterpretar esta frase. Tampoco queremos que sirva de apoyo para los que piensan que uno pierde la salvación, porque entonces sería apoyar completamente una doctrina basada en este pasaje y ser negligente con muchas otras más que nos aclaran y nos dan un concepto completo acerca de la salvación. Aquí el verbo que se usa en griego significa deslizarse resbalando. Eso es lo que significa el verbo aquí, el griego que está usado. Deslizarse resbalando. ¿Okay? O sea, tiene el sentir de alguien que está como extraviado en el mar. Alguien que simplemente se ha quedado sin rumbo, que ha sido llevado a la deriva. ¿Okay? Es el significado que en el griego quiere decir aquí. Pablo, en Efesios 4:14, más o menos nos aclara un poquito más acerca de este concepto que él está tratando de decir aquí. Vamos a buscar ese pasaje, Efesios 4:14. Imagínense a alguien que se ha extraviado en el mar, no tiene remo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dejarse llevar por las olas. Es lo único que puede hacer, no puede hacer otra cosa. Bueno, en esa misma condición o situación
se puede llegar a encontrar una persona cuando no está enraizado en las doctrinas del Evangelio, ¿entiendes? No ha profundizado, no se le ha enseñado correctamente, y entonces puede andar así a la deriva. O sea, en otras palabras, sin mapa, sin dirección. Miren lo que dice 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no nos deslicemos, y aquí está diciendo para que no seamos llevados por todo viento de doctrina. ¿Entienden el sentir de lo que el verbo que está aquí en griego quiere decirnos? ¿Okay? O sea, que no, lo que nos está haciendo es advertirnos de un peligro debido a la inmadurez, ¿okay? O debido a que no se ha crecido como se debe de crecer en el Señor. Y es algo que el autor de Hebreos se lo señala a ellos a menudo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, 11, él les dice de la condición en que ellos se encuentran. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Está mostrando una condición espiritual de ese grupo a quien él le habla. Están hechos tardos para oír, y como están tardos para oír, pues no se han fortalecido en el Señor, ¿okay? Y les está advirtiendo del peligro que hay, que uno puede caer así como en que uno va sin rumbo. Cuando uno va sin rumbo, ¿qué va? Sin seguridad. Y eso ocurre cuando no estudiamos correctamente las doctrinas de la palabra de Dios. Lo que sí, el hombre se encuentra en peligro de caer de la gracia. Nosotros afirmamos como cristianos en una de nuestras doctrinas, hermanos, que la salvación no se pierde, y ahora la vamos a ver por eso. Lo que sí, lo que puede ocurrirle al cristiano es que puede caer de la gracia. Gálatas 5:4, Gálatas capítulo 5, versículo 4, Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, cuando uno cae de la gracia de Dios, es cuando uno comienza a justificarse a sí mismo. Justificarse a sí mismo es: yo tengo que hacer esto para tener esto. ¿Entiendes? Entonces ya la justicia, ¿dónde cae? No en lo que Dios está haciendo en mí, pero en lo que yo tengo que hacer. Entonces lo difícil de esto, hermano, es que no podemos caer en una mala interpretación. Y quiero aclararlo poco a poco, lo que realmente significa lo que es caer de la gracia y permanecer en la salvación. ¿Okay? Vamos, primeramente, es una cosa que ustedes tienen que tener como fundamento todos, y si son cristianos, que esto es una verdad que deben de tener todos firmes, ¿okay? En lo que es el Evangelio. El Evangelio es la buena y nueva noticia de salvación. Según Efesios 2, 8 y 9, porque es ahí donde encuentra prácticamente su apoyo bíblico, y no solamente ahí. Romanos 1:17 dice: el justo por la fe vivirá, y otras menciones de la fe. Pero bueno, en Efesios 2, 8 y 9, donde dice: por gracia sois salvos. Cuando decimos por gracia, significa que es la obra redentora realizada en la cruz por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió para perdonar y salvar a los pecadores. Y todo eso lo hizo por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. O sea, no hay otro medio de alcanzar esta gracia si no es a través de la fe, sino creyendo en este sacrificio y aplicándolo a la vida como único medio de salvación. La fe es también un don de Dios.
No es algo que de buenas a primeras brotó de mí. Eso es lo increíble, hermano, y lo que es lo difícil de creer, que es un don de Dios dado a los escogidos. Y tiene que ser así, porque a la hora de Él escogernos, nos escogió sin que haya méritos en nosotros. Es difícil verdaderamente de poder captar todo esto, pero son las verdades bíblicas. Por medio de por gracia, por medio de la fe. Es como se salva un hombre, porque es como Dios promete y establece. ¿Ok? Ahora, el que cree que la salvación se pierde, lo único que está perdiendo es el gozo de esta seguridad. Eso es lo que sí pierde. El gozo de la seguridad. Porque yo pregunto, si la salvación se perdiera, y sabemos que dice el hombre, dice la palabra, que mejor es que el hombre salve el alma que ser el dueño del mundo. Y lo pone tan drástico que dice, mejor es que te saques un ojo y entres sin un ojo en el cielo, o te cortes una mano y entres manco en el cielo. Fíjense como a través de estas hipérboles realza la importancia de la salvación. La salvación es lo más importante en nuestras vidas. Si yo voy a pensar que se pierde, primeramente lo primero que tengo que decir es, ¿qué yo tengo que hacer para retenerla? Porque entonces ninguno de nosotros pudiera vivir en gozo, ninguno de nosotros pudiera vivir en paz, ni confiado, ni en seguridad. Porque entonces si se pierde la salvación, viene otra pregunta. ¿Por cuáles pecados se pierde? ¿Qué pecados me hacen a mí perder la salvación? Si para Dios no hay diferencia entre una mentira, entre un asesinato, entre hacer esto y hacer lo otro. Hermano, más bien dice la palabra de Dios, si Dios fuera a mirar el pecado del hombre, nadie pudiera estar delante de él. Nadie. Por eso es que tiene que ser por gracia. Porque si fuera por nuestra propia perseverancia, primeramente dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros puede ir a Él si Él no nos trae. ¿Okay? En segundo, que nosotros no podemos por nuestra propia perseverancia permanecer en Él, sino según Primera de Pedro 1:5 dice que somos guardados por el poder de Dios. O sea, no solamente es una obra completa en Dios, que Dios está realizando en nuestras vidas. ¿Okay? Nos da la fe para creer, nos llama, nos capacita y nos da su poder para perseverar. ¿Okay? De lo contrario, entonces volvemos a Dios un deudor. ¿Entienden la idea? Si para yo ser salvo, yo tengo que hacer ciertas cosas para poder retener esa salvación y no perderla, quiere decir que ya no es por gracia. Tiene que quitar esa palabra. No, ya esa palabra no la puede mencionar. Porque entonces ahora Dios se vuelve un deudor de tus buenas acciones. Entonces ahora te tiene que dar a ti según tú te comportes. ¿Entiendes la idea? Ya no es por gracia, ya es por mérito. Inmediatamente llega a ser por mérito. Aparte de eso, si fuera por no pecar, tenemos que volver de nuevo a lo que él enseñaba a los fariseos, que según ellos se justificaban bajo la ley de Moisés. ¿Qué hombre no peca? Entonces, si para yo retener mi salvación no puedo pecar, inmediatamente ya eso me está haciendo a mí un legalista. Porque pecar, no pecar es guardar la ley de Dios, me hace un legalista, caigo de la gracia, me desligo de Cristo. De lo que está hablando aquí Hebreo no es que se pierda la salvación, sino que la falta de entendimiento, conocimiento, me puede poner a mí como en un rumbo, que no sepa dónde voy. No tengo seguridad absolutamente en nada de lo que estoy creyendo. Y la puedo tener, porque hay muchos cristianos que la tienen, pero no gozan de la seguridad de esta salvación. Ahora, ¿por qué yo les digo que esto hay que entenderlo muy bien y aclararlo muy bien? Porque yo les hablé que el Evangelio no solamente son las doctrinas de salvación, pero también los preceptos
de Cristo. Y en los preceptos, entonces hay un llamado continuo para el cristiano a mantenerse en santidad de vida. ¿Entienden? Claro que el Señor nos llama a ser santos. Si no somos santos no podemos ver como dice, ser santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Okay? Ahora, esa vida de santidad, ningún ser humano está capacitado para vivirla a menos que reciba una nueva naturaleza que adquirió cuando creyó. Aparte de la nueva naturaleza, se necesita el poder del Espíritu Santo para guardarnos y preservarnos en Cristo. Mire, si no fuera por ese poder, ¿para qué enviaron al Espíritu Santo? ¿Por qué lo envió Cristo? Porque sin Él no podíamos vivir la vida de santidad. Seguimos con esa tendencia al pecado, y si no somos ayudados, nuestra tendencia es a pecar. ¿Okay? Así que deslizarse no es caer, pero eso sí, cuando el cristiano peca, contrista al Espíritu Santo de Dios, y esta falta de comunión es como andar a la deriva, sufriendo las consecuencias de vivir ausentes al Señor. Quiere decir entonces que ya yo acepto a Cristo, vivo como me da la gana en el mundo y soy salvo. No, eso no es lo que acabamos de decir. Como siempre dijo Pablo cada vez que tenía que responder, de ninguna manera, ¿ok? Es más, todo el que piense de esta manera, seguro que no ha nacido de nuevo. Seguro que no ha sido regenerado por el poder de Dios. O sea, no ha nacido de lo alto, del Espíritu de Dios. Y si no ha nacido de lo alto del Espíritu de Dios, no puede ver el reino de los cielos. Así que la salvación, hermanos, tenemos que tenerla como una convicción muy personal de cada cual que ha tenido un encuentro con Cristo. El Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios, y eso es algo que cada cual solamente puede saberlo. Que muchos de nosotros podemos decir, como dijo Pablo en 2 de Timoteo 1:12, yo sé en quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo estoy seguro. ¿Y por qué yo puedo gozar de esta seguridad? Porque la salvación no es algo que yo he provocado, sino es algo que yo he recibido. He recibido por fe, pero me ha sido dado de lo alto, del cielo, por la gracia de Dios. Y por eso yo puedo vivir con esta confianza. No juzguemos, hermanos, la seguridad de la salvación en base a las experiencias de otros. ¿Okay? A la hora de hablar de seguridad de salvación, en otras palabras, si es segura o si uno la pierde, no juzgue esta seguridad en base de las experiencias en otras personas. Usted tiene que basarlo solamente en su propia experiencia. ¿Qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que ha ocurrido en su vida? ¿Usted cree en Él? ¿Usted está dando fruto de arrepentimiento? ¿Usted está dando evidencia que dentro de usted hay luchas espirituales? Conteste esas preguntas. ¿Están sucediendo cambios en sus vidas? Son preguntas, pero con respuestas muy personales. Muy personales. Así que después de muchos años de creer que el hombre se justifica por guardar la ley, vale la aclaración que no pensemos que bajo el nuevo pacto de gracia nosotros podemos vivir como nos venga en gana. Que eso es lo que yo quería aclarar, y es la equivocación que mucha gente tiene. No, ¿cómo es posible que una persona pueda decir yo acepto a Cristo y ya soy salvo para siempre? Y después vivir como le venga en gana. No es lo que queremos decir. Primeramente, el encuentro con Cristo y el nuevo nacimiento y la regeneración es una vez. Es una vez, y desde que ocurre ya es para siempre. Las muchas experiencias que un individuo pudo haber tenido antes de ese momento pueden haber sido experiencias emocionales, pueden haber sido experiencias en que el Señor ha estado trabajando por un periodo de tiempo con estas personas,
hasta que llegue a un convencimiento de su necesidad espiritual. Y puede ser que usted esté aquí desde lejos viendo a esa persona, examinando a esa persona y diga, pero esa persona aceptó a Cristo, pero ¿cómo está haciendo esto y haciendo aquello? Señor, usted no sabe lo que está ocurriendo en la vida interna de esa persona. Usted no sabe si es un hijo de Dios, si es salvo sí o no. Repito, eso es tan personal, eso es una experiencia tan personal, que no podemos basar la seguridad de la salvación en las experiencias de otro. ¿Okay? Todo cristiano, por encontrarnos todos bajo naturaleza caída, mucho, poco, unos más que otros, en ciertos momentos vamos a sufrir un desliz en nuestra vida. Y por ese desliz vamos a cosechar una consecuencia. Va a haber una consecuencia. Jesucristo garantiza el perdón de pecado y la vida eterna al que cree. Jesucristo no está garantizando que nos quite la consecuencia de un desliz. Eso Él no lo está garantizando. ¿Okay? Pero sí tenemos que entender todo, que en nuestra vida cristiana van a haber altas y bajas en nuestra relación con el Señor, y en momentos en que estamos ofuscados en pecado, que muchas veces no nos damos cuenta. El Señor tiene que usar a esta gente de afuera para abrirnos los ojos, como hizo con David, porque pensamos que estamos bien y estamos bien mal, y muchas veces ni nos damos cuenta de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso sí, salvación segura la tenemos si hemos creído en Cristo y si hemos aceptado su gracia salvadora. Consecuencias de un pecado las vamos a sufrir, lo vamos a sufrir. Por eso que es bien importante, hermanos, que atendamos a lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Primeramente, que seguimos aquí, dice, porque si la palabra dicha, el versículo 2, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Las sanciones que seguían a la ley, estamos hablando ya de lo que hemos oído. Las sanciones que seguían a la ley eran bien severas. No se podía uno escapar de dichas sanciones. ¿Okay? Cada mandamiento tenía un castigo apropiado, prescrito según la infracción. Se ejercía sobre los que deliberadamente o como norma desafiaban o ignoraban la ley de Dios. Muchos pagaban con la muerte. Usted puede leer el caso de Usa. ¿Okay? El caso de Usa, que se encuentra en 2 de Samuel 6:7. Usted lo puede buscar después en su casa, leer la historia. Usted sabe que este hijo de Coré fue a aguantar el arca para prevenirla que cayera y no tocara la tierra. Y en el momento que tocó el arca, cayó muerto. ¿Pero por qué cayó muerto? Porque en Números 4:15 había una ley y una sanción para los que estaban encargados de transportar los objetos santos y sagrados de Dios. Y el que tocara el arca caía muerto, porque más sucia que la tierra eran las manos de Usa. Fíjense para que usted vea. Más sucias que la tierra eran las manos de Usa. Y pensando que hacía un bien, cayó muerto. Fíjense las sanciones que tenía la ley. ¿Okay? Ahora, la ley fue dada por ángeles. No vamos a volver a eso de nuevo, pero Deuteronomio 33:2 es otro versículo que apoya esa idea. ¿Okay? Y todos estos versículos, como Gálatas también 3:19, atribuyen a los ángeles la entrega de la ley. Pero los ángeles no son mediadores. Entonces Cristo sí es nuestro mediador.
Y nuestras transgresiones, esta es lo increíble, lo grandioso de Dios. Que no pensemos que las cosas que nosotros hacemos cuando violamos la ley de Dios, que la estamos violando continuamente, eso se queda así nomás. No, eso no se queda así nomás. Todas nuestras transgresiones, toda nuestra desobediencia recibieron justa retribución, pero ¿en quién? En Cristo. En Cristo están perdonados al creyente, solamente al creyente, los pecados pasados, los presentes y los futuros. Es quiere decir que Dios no da por sencillo así que uno viole su ley. ¿Okay? De eso es que se trata el nuevo pacto de gracia. Entonces, nosotros ahora los cristianos, lo que hacemos es apreciar, agradecer lo que tenemos en Cristo y no abusar de esa gracia. Que es por eso que estamos llamados continuamente a la santidad de vida. No podemos abusar de la gracia. Además de eso, tenemos el Espíritu de Dios que nos contriñe, entonces nos causa un dolor. El pecado nos causa un dolor. Y ese dolor, que muchas veces yo lo he explicado, inclusive, es mayor el dolor que se siente cuando sabes que puedes ir a una sangre, pero una sangre que tuvo un precio alto. Se siente más dolor el usar esa sangre que del mismo pecado que has cometido. Eso lo llega a sentir el cristiano, genuinamente lo llega a sentir. O sea, no solamente, ay Señor, perdóname por lo que hice, sino que llegas a darte cuenta que la sangre que tú estás usando y que la puedes usar con toda confianza y libertad, tuvo un precio y tuvo un costo. Y entonces eso te hace a ti no abusar de la sangre y te mueve a la santidad de vida. Y de esa manera el cristiano está perseverando en el caminar cristiano. La salvación proclamada por el Evangelio fue traída a la tierra no por un ángel, fue por el Hijo de Dios en persona. Hemos visto cómo la ley traída por los ángeles recibía justa retribución. Si la revelación en Cristo es mayor que la de los ángeles, entonces nos está diciendo que tratar esta gracia que tenemos con ligereza debe exponernos a sanciones mayores y más terribles que las que garantizaban la ley. Así que cuando nos dicen, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí le está hablando a todo el que se expone al Evangelio. Pero no todos responden al Evangelio. Inclusive hay quienes aparentan responder al Evangelio y terminan en apóstatas. Entonces, no es al creyente que nació de nuevo, que ha recibido una nueva naturaleza, que ha sido regenerado, el que se le dice este versículo, sino a todo el que es expuesto al Evangelio. Y se le advierte cómo tú vas a descuidar una salvación tan grande. ¿Entienden la idea? Por eso lo que no quiere decir que nosotros vamos a caer de esa gracia, de esa salvación, si es que la tenemos, y a eso responde cada cual personalmente. Yo no puedo hablar por usted, usted no puede hablar por mí. ¿Okay? Por eso es que se le hace esta advertencia a los apóstatas, los que conociendo la verdad se extravían a la mentira. Hermano, la apostasía es algo que la Biblia menciona, ocurrió y ocurre hoy día, y entre nosotros. ¿Okay? Entre nosotros. Usted sabe lo que es un apóstata, ¿verdad? Alguien que después que conoce la verdad se va tras la mentira. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Es usted un apóstata? Qué terrible, ¿no? ¿Es usted un apóstata? Si usted dice, no, yo no soy apóstata, yo soy creyente, el versículo no te está hablando a ti. Le está hablando a los que se exponen a esta gracia. La idea es, ya que con esto voy a terminar, aunque lo continuemos la próxima semana. La idea es, si la ley que fue dada por ángeles, que es mucho menor que la revelación final en Cristo, ¿okay?, recibía justa retribución todo el que quebrantaba la ley,
¿ok? Prácticamente sin pregunta ni nada, ahí caía, quebrantaste la aire, caíste muerto. ¿Cuánto más los que no consideran la gracia en Cristo? ¿Qué ustedes creen que le va a suceder a las personas que fueron expuestas a la revelación en Cristo y ni le hacen caso, ni se entregan a Él y prácticamente no les importa? Claro que recibirán mayor retribución, que es lo que está hablando ahí. ¿Okay? Así que la semana que viene vamos a seguir hablando de este tema, pero es sumamente importante que nosotros lo tengamos bien claro, hermanos, bien claro. El Hijo de Dios, el que es llamado por el Padre, ese que ha sido antes de la fundación del mundo separado para Dios, en el momento de su conversión, nada ni nadie lo va a arrebatar de su mano. Nada ni nadie. Claro, la lección sigue. La lección sigue. Porque aún a estos creyentes salvos, escogidos, que perseveran en un pecado, hay advertencia de dormir. Hay advertencia de dormir. Y no es ese dulce sueño que nosotros echamos en nuestros buenos colchones, no. Es, ok, tú eres mi hijo, tú no puedes con ese pecado, vamos conmigo para que ya seas libre. Y muere. De eso habla Pablo en cuanto a tomar la cena de Dios indignamente. Quiere decir que hay que estar consciente, el cristiano creyente es pecador, va a pecar hasta que el último momento de su vida. Cada vez que peca, contrista al Espíritu Santo, va a sentir esa separación de Dios, va a sentir dolor, lo va a hacer caer de rodillas, confesar, lo va a hacer hasta llegar a clamar por santidad. Lo va a hacer clamar por santidad. ¿Okay? Pero está seguro en Cristo, porque su fe está en la gracia de Cristo. ¿Okay? No en su propio mérito. El Señor les bendiga. Anita.